Domingo. Como siempre, procuréis ser breve, de tal manera que pueda intervenir más gente. Tengo 3 intervenciones apuntadas. ¿Alguna más? Bueno, luego abriremos otro turno. Serrano, tú no pediste la palabra primero. A ver, yo en primer lugar quiero felicitar a la organización por la selección de los ponentes. Tanto Jaume como Elena me ha parecido una exposición brillante, nada sorprendente porque son conocidos, ¿no? En ese sentido una fiesta. Después quería hacer también una reflexión sobre la edad, salvo excepciones, del auditorio. Y eso que un cálculo por encima pensando una media relativamente alta. Lo planteo no como curiosidad, sino como punto de reflexión. ¿Cómo es que a los jóvenes no les interesa el debate sobre la escuela pública? ¿O es que quizás los que no somos tan jóvenes no somos capaces de dar o con el espacio, o con el método, o con el contenido para llevar este debate a los que de verdad están ahora en el mogollón de la cuestión? Hechas esas 2 reflexiones, voy ya con 2 temas directos. A mí me parece muy mal que entre los defensores de la escuela pública nos echemos la culpa unos a otros. La alusión que hace Elena a los sindicatos, pues me parece horrible. En sentido contrario, que no le va a gustar a alguno de los presentes. Y me parece que es un mal método. Por eso lo voy a poner a modo de ejemplo. Yo he estado esta mañana trabajando con todos los sindicatos de Extremadura, de todo signo y color, algunos de ámbito nacional, todos los de ámbito nacional y algunos muy particulares que tenemos. Y cuando hemos propuesto el modelo de carrera docente para Extremadura, que está comprometido en la ley, que se desarrollará y se implantará a lo largo de 2 años, en línea con el Estatuto Básico del Empleado Público, hemos propuesto la evaluación del desempeño profesional del profesorado. Todos los sindicatos y unánimemente. Por lo tanto, no entremos en esos matices que parece que es que nos negamos los profesores a ser evaluados. Y no nos negamos a ser evaluados. Otra cosa es que la evaluación tiene que tener unos requisitos porque no partimos de cero. Y estamos en una situación y ahí también hay que tener en cuenta muchos matices. Pero yo creo que ningún sindicato se niega a la evaluación de la práctica. Ninguno. Podemos entrar en los nacionales, desde luego, sí. Y considero que no es bueno, en ninguno de los casos, responsabilizar a los sindicatos exclusivamente de los problemas de la escuela. Otra reflexión que así como yo veo que los defensores del modelo no público, la Esperanza, que tú has citado, por ejemplo, son habilísimos en la defensa de su modelo. Y en su práctica de gobierno, cuando están en posición de hacerlo, pues lo hacen. Vamos, el clásico ejemplo de no arreglar ninguna carretera para que todo el mundo diga que con una, aunque sea de peaje, la pagamos. Pues lo mismo, si deterioramos los centros públicos, ya demandará la sociedad a centros aunque haya que pagarlos y que sean privados. Es decir, son muy coherentes los políticos no partidarios de la escuela pública y hacen una política educativa exactamente orientada, dirigida, valiente y decidida por su modelo. Lo estamos viendo y después del 20 es probable que lo veamos con más claridad y más proceso. Bueno, pues curiosamente, esto es una cosa que yo lo hago solo porque es en privado, porque estamos aquí poca gente. Los defensores de la escuela pública no son tan decididos ni tan valientes. Y tú que conoces muy bien la LOCSE, que yo considero personalmente, no lo digo ahora, de toda la vida, una de las mejores leyes educativas que no conozco, yo creo que su fracaso estrepitoso
se debe a una falta de decisión de los que teóricamente en su política educativa tenían que haber decidido eso. Porque efectivamente la escuela comprensiva, la escuela de calidad, la escuela equitativa es carísima y hay que pagarla en los años de bonanza. Y no voy a citar el nombre de la comunidad, pero cuando ha cambiado de signo político, se han encontrado los recortes hechos. Entonces, tenemos que ver también que las políticas educativas de los que somos defensores de la escuela pública tienen que ser coherentes, y tienen que ser coherentes sobre todo en los años de abundancia económica, porque luego también en los años de escasez, porque desde luego donde es más fácil recortar, primero se recorta es ipso facto en educación, y lo hacen los defensores teóricos defensores de la escuela pública. En fin, son reflexiones que dejo ahí, pero no me gusta entrar en este debate de echarnos la culpa unos a otros, porque me recuerda a cuando en los centros educativos los de primaria dicen que los de infantil llegan mal, los de secundaria que los de primaria fatal, los de bachillerato que los de secundaria, por lo cual estamos haciendo un discurso de que todo el mundo externaliza las responsabilidades en vez de hacer un discurso de asunción de responsabilidad y de mandato. Yo no creo que sea justo, yo he hecho una caricatura para que la veamos, yo no creo que sea justo plantear en esos términos el debate. Somos los cuernos. Sí. Peña. Bueno, a mí me ha gustado venir y escucharos, aunque muchos argumentos ya lo sabemos, pero a mí me ha encantado que vengáis y que nos habléis de esto. Y estoy de acuerdo con lo que hablas de la evaluación del profesorado, sobre todo con definir un nuevo tipo de acceso. Yo he estado, tanto he preparado oposiciones como he estado en los tribunales y efectivamente ocurren cosas que me parece que tenemos un sistema de salud que con todos sus problemas y con todas sus dificultades, pues tienen el sistema MIR, que creo que está rindiendo a nivel mundial bastante la mejora y la formación de los médicos españoles. Y que por ahí efectivamente pienso que debería ir una solución más objetiva. Porque estando dentro de un tribunal se ven cosas que parecen increíbles de la subjetividad a la hora de evaluar a las personas que se presentan. Y yo algunas veces decía, para intentar aunar y decir, bueno, vamos a suponer que estamos en una misma empresa, que vamos a contratar a esta gente para nuestra empresa, y que esta gente que vamos a contratar va a trabajar con nosotros y vamos a ganar más o menos según la calidad y lo que nosotros creamos que estos van a rendir. Y a pesar de todo eso, a veces había gente que es suspenso. ¿Por qué? Porque no ha hablado de la familia. Bueno, pues quitar un punto, pero no lo suspenda. Es unas cosas increíbles. Entonces, creo que hace falta un sistema que, en primer lugar, no únicamente, pues seleccione un poco de una forma más objetiva. Después, con la cuestión de evaluación, claro, tú has dicho, aquí habría que hablar muchísimo. Yo conozco, por ejemplo, el sistema evaluativo, porque he trabajado en Francia, y conozco algo, el sistema evaluativo que hay en Estados Unidos. Y creo que, por supuesto, que el de Francia es mucho mejor porque tiene en cuenta el contexto social, tiene en cuenta la de años que los alumnos llevan en el centro, porque hay centros que se largan a los alumnos malos, claro, y hay centros que recogen a los alumnos buenos, que también lo hay en lo público. Y tienen en cuenta también los niveles de los alumnos, por supuesto, en el rendimiento de lo que es el bachillerato. Pero el sistema, por ejemplo, americano, únicamente evalúa de una forma que pretende ser objetiva, es decir, por contenido principalmente, más que por proceso, los conocimientos de los alumnos, el nivel de lectura, el nivel de comprensión lectora, de cuentas y tal, y operaciones, que es muy parecido a lo que hacen en Madrid, según he oído yo, que no lo conozco directamente. Y después, en base a eso, sin tener en cuenta para nada el contexto socioeconómico, ni étnico, ni de nada, ni migrante, ni nada, clasifican públicamente los centros. Y llegan al extremo, que me parece una barbaridad, se ha llegado
bus de que los últimos del condado, sería la provincia, los últimos centros que quedan clasificados, se destruye el centro y se vende el terreno para construcción o para otras cosas. Y esa gente se dispersa como hacían aquellos romanos que diezmaban a aquellas legiones que retrocedían o que no mostraban el suficiente ánimo o motivación en el combate. Mataban a uno de cada 10, que eran 10 más, y después cada uno, los 9 siguientes iban cada uno a distintas legiones, no iban a la misma. Pues ahí hacen una cosa así, ¿eh? A muchos los echan a la calle y a otros les dan la oportunidad de ir a otro centro. Y eso es una cosa no ya desde el punto de vista científico falso, sino inhumano. Digo falso porque como ya se han investigado, se han hecho tantas evaluaciones, pues ya hay gente que, claro, con los ordenadores mete, y una señora que era totalmente defensora de la política de Hugo en este sentido, que ahora no recuerdo el nombre, una profesora de universidad, pues ha cogido, ha hecho investigaciones y ha demostrado que lo que la escuela está haciendo, americana, es destruir la misma escuela pública, en sentido ese de coherencia, de cohesión, de ciudadanía que tiene la escuela, de promoción social, y aumentar las diferencias sociales entre unos centros y otros por esa lucha, llegando a extremos que los profesores, antes de verse expulsados, pues han falsificado las notas incluso, y algunos están en prisión por eso, algún director está en prisión por esos casos, porque claro, la cosa es que te juegas el pan de cada día, y entonces, claro, cuando uno ve esas evaluaciones y cómo se utilizan políticamente, ideológicamente, pues dice, oye, la evaluación, vamos a ver qué evaluación es la que se hace, claro. Indudablemente nosotros debemos de ser partidarios, yo lo soy, de la evaluación, pero que hay mucho que hablar y mucho que discutir y mucho que afinar esa evaluación, porque lo que se hace en ese sentido, y aquí se está copiando eso y seguramente se copiará. Bueno, en Madrid se han presentado las calificaciones de los centros, es decir, se está copiando eso mismo. Poco a poco se dan pasos, porque una de las actuaciones que dice el compañero que hace la derecha es que, no sé si os dais cuenta que las cosas no las hacen de golpe, así como algunas veces pretendemos nosotros, que cometemos fallos, digamos, de procedimiento, sino que ellos van pasito a pasito, te van comiendo el terreno, como decía un amigo mío, y cuando te das cuenta tienes el terreno comido totalmente y no sabes por dónde actuar ya. Y entonces eso se está publicando y después se harán otras cosas parecidas. Bueno, me están llamando la atención. Sí. Máximo. Yo quiero referirme al último punto de Jaume, cuando hablaba de la vocación. Yo hace ya muchos años que me hablaron de la vocación. Bueno, no quiero decir cuánto porque tendría que hablar de mi partida de nacimiento, ¿no? Pero cuando yo empecé, pues allí nada más se hablaba de que los maestros teníamos que tener vocación, mucha vocación. A mí no me enseñaron nada en la escuela de magisterio, pero al ser que sí tenía yo mucha vocación. Hasta que ya un compañero catalán en un momento determinado me dice, ¿tú no te has dado cuenta que la vocación está inversamente proporcional al volumen del sobre del sueldo que te dan? Y efectivamente, yo me reflexioné un poquito y vi que en otras profesiones se hablaba de profesionalidad y de profesionales, y no de vocacionalidad ni de vocaciones. Entonces empecé a pensar que efectivamente que lo que nos faltaba a nosotros era profesión y no vocación. Claro, eso ahí es complicado, ¿no? Porque ahora, si ahora también tenemos que tener vocación, pues las carnes se me han movido un poquito. Y lo enlazo un poquito, yo prefiero que seamos profesionales, se nos exija como profesionales, se nos pague como profesionales y se nos evalúe como profesionales. Lo enlazo un poco con el tema de Elena en relación a la evaluación. Yo invito a los presentes, para vergüenza ajena y el propio del cuerpo político que nos debe de evaluar, que se lean el informe de evaluación del Consejo Escolar de Extremadura de los últimos 2, 3 o 4 años, para que se le caiga la cara de vergüenza y que sepa que lo estamos leyendo los demás. Mi pregunta es, ¿pero es posible evaluar la profesionalidad de los docentes y no digamos ya la profesionalidad de los centros con cuerpos evaluadores como los que tenemos?
Gracias, Marcelino.